Saludos, estamos en una nueva entrega de nuestra materia electrónica básica con el tema fenómenos y magnitudes eléctricos. Soy el participante Juan Máscor Calcaño, matrícula 1015-227 de la carrera informática gerencial con nuestro facilitador, ingeniero Marino Rivera. Vamos a definir aquí qué es un átomo. ¿Qué es un átomo? Es como se le denomina a la unidad más pequeña de la materia. Se trata de una estructura en la que se organiza la materia en la naturaleza o en el mundo físico y se compone de tres subestructuras que son neutrones, protones y electrones. Partículas de un átomo. Un átomo está formado por un núcleo en el cual hay protones y neutrones y por una corteza en la que se encuentran los electrones del átomo, describiendo órbitas alrededor del núcleo. Cuando el número de protones coincide, el átomo se dice que es eléctricamente neutro, siendo este su estado natural. Aquí tenemos un breve ejemplo de lo que acabamos de describir: la órbita y los electrones, los protones, que son estos, y los neutrones. Tenemos aquí magnitudes fundamentales. Habitualmente el número de protones es igual al de electrones y por ello el átomo se comporta como si no tuviera cargas eléctricas, como si fuera neutro. Si tienen las mismas cantidades o son, los mismos polos positivos, la misma cantidad se repelen. Si son negativos, por eso se necesitan que sean de diferentes, por ejemplo, negativos y positivos, para así lograr su función, para que ellos se atraigan. Capas de valencia. La última capa donde se encuentran los electrones es la capa de valencia. Esta capa de valencia, para mantener su estabilidad, debe tener 8 electrones, excepto cuando existen una sola capa, en cuyo caso puede tener un máximo de 2 electrones. Electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o entre átomos de una misma especie. Seguimos con los conductores eléctricos. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. ¿Cuál es la función de la aplicación de los conductores? Es conducir la electricidad de un punto a otro, o sea, pasar los electrones a través del conductor. Los electrones fluyen debido a la diferencia de potencial. Crean campos electromagnéticos al constituir bobinas y electroimanes y modifica la tensión al constituir transformadores. Ahora que tenemos los materiales que son conductores eléctricos, como podemos ver aquí en este ejemplo, tenemos al latón, al bronce, metal galvanizado, acero, cobre, hierro, aluminio, en el cual se utiliza mucho en la fabricación de conductores eléctricos, como lo son en este caso, por ejemplo, como tenemos aquí, que son cables para así tener una mayor efectividad en el paso de la corriente a través de cada uno de ellos. Por eso vemos que HDMI, cables de esos de alta tensión, los cables que vienen desde los cables que alimentan las redes eléctricas a las casas. Esos cables algunos son de aluminio y muchos, los buenos, son de cobre, que tienen una mayor y alta conductividad eléctrica. Los terminales de las baterías también tienen plomo y son muy buenos ante la corrosión, no se corroen muy fácil. Materiales semiconductores. Es un material que, en función de varios factores, permite el paso de la corriente eléctrica o no, siendo especialmente usado en la fabricación de componentes electrónicos que encontramos en la totalidad de los dispositivos eléctricos.
y tecnológicos, perdón, todos aquellos que usamos como celulares, computadoras, controles, televisiones, etcétera. Ahí lo vemos presente, todas esas piececitas que nosotros vemos dentro, todas esas son conductores, semiconductores eléctricos. Aislantes. Los aislantes son materiales donde los electrones no pueden circular libremente, como por ejemplo la cerámica, el vidrio, plásticos en general, el papel, la madera, etcétera. Estos materiales no conducen corriente eléctrica. Por eso a veces vemos que de un pronto tenemos unos alambres pelados, agarramos funda y le ponemos un poco ahí para que evitar que si alguien pasa por ahí se electrifique. Y también ponemos cinta aislante o cinta o tape como lo conocemos, para que alguien que pase por alrededor no pueda topar el cable y pueda darle corriente. También vemos a los electricistas y a los que trabajan en las redes eléctricas cuando están en un poste de luz, que ellos tienen unas botas especiales de goma, también tienen guantes para trabajar con la electricidad, porque de no tenerlas, no tener las botas, ellos están haciendo tierra y son la parte negativa de la corriente. Y si no tenemos guantes, somos conductores eléctricos y podemos hasta causarnos la muerte. Muy peligrosa la electricidad, por eso hay que tener cuidado al trabajar con ella. Energía eléctrica. La energía eléctrica se origina de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos determinados que se ponen en contacto y genera una corriente eléctrica basada en la transmisión de cargas negativas, llamadas más comúnmente electrones, hasta su punto de consumo. Tipos de corrientes. Dependiendo del movimiento de las cargas, existen dos tipos de corrientes en un circuito eléctrico: corriente continua o directa. Las cargas eléctricas se mueven de forma lineal a través del conductor eléctrico. Corriente alterna. Los electrones vibran generando ondulaciones. Así como tenemos estos dos ejemplos para que puedan ver cómo es el paso de la corriente o de las cargas eléctricas mediante los conductores eléctricos. En la AC, corriente alterna, vemos que están haciendo ondulaciones, vibrando y generando ondulaciones, y en las corrientes directas vamos que vemos el paso lineal de cada una de ellas. Electricidad. La electricidad constituye una forma de energía que está presente en casi todas las actividades del hombre de una sociedad desarrollada, ya que en gran parte de los aparatos y máquinas que nosotros utilizamos a diario, la electricidad está presente. Y la energía eléctrica se produce en las centrales eléctricas a partir de la transformación de una energía primaria, que podemos tener como plantas hidráulicas, térmica, solar, nuclear, eólica, etc. De ahí es transportada a través de las redes eléctricas hasta los núcleos de población e industrias, siendo entonces transformada en otras formas de energía. Por eso dice un principio de la energía, que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se convierte y sigue siendo energía. Y a la energía secundaria, que es luz, calor, sonido, movimiento, etc. Características de la energía. La energía consiste en la transmisión de electrones de la última capa de los átomos, como estábamos viendo la primera vez en la definición de los átomos, la más lejana, a la de un átomo siguiente, fluyendo a lo largo de la materia conductora y alternando en el camino ciertas propiedades de la misma. Por otro lado, la electricidad es acumulable, para lo cual se inventaron las pilas o baterías, que son acumuladores, en otras palabras, capaces de absorber corriente eléctrica y almacenarla en su contenido químico para ser recuperada posteriormente. Formas y cómo podemos obtener energía eléctrica de las siguientes maneras: a partir de una reacción química
si se sumergen dos materiales distintos en una disolución apropiada, se producen determinadas reacciones químicas, al mismo tiempo que se genera electricidad. Este es el fundamento de las pilas y baterías. Sabemos que en las baterías tiene un líquido que le llamamos líquido para batería, pero también hay unos materiales como plomo, como cobre, etcétera, y en esta agua, en esta solución, como estábamos definiendo anteriormente, esa composición química de esos materiales genera el paso de los electrones mediante ella, y así podemos obtener energía en cada una de ellas. Por inducción electromagnética, al mover un conductor en el interior de un campo magnético, aparece en el conductor una corriente eléctrica. Esta corriente se mantiene mientras el conductor o el imán continúen en movimiento. Este es el fundamento de los dínamos y los alternadores. Por eso que producen la energía, porque como acabamos de leer, mientras esté en movimiento, ellos van a producir el paso de la corriente eléctrica. A partir de luz, algunos metales desprenden electrones cuando la luz solar incide sobre ellos. Si estos electrones se hacen circular por un hilo conductor, se pueden obtener corriente eléctrica. Este fenómeno es conocido como efecto fotoeléctrico y es fundamentado en las células fotovoltaicas, que son los denominados paneles solares. Aquí tenemos un breve ejemplo tiene un aislante térmico, saludo del flujo de la corriente, vidrio solar, células fotovoltaicas, las que reciben la luz solar y la producen en energía eléctrica. Bien, hasta aquí ha sido nuestra presentación y esperemos que hayan podido aprender algo con nosotros y hasta la próxima.